El proyecto de reforma electoral firmado por la presidenta Michelle Bachelet pretende aumentar en 12 el número de senadores y en 35 el de diputados. Este justamente ha sido el blanco de las críticas de la oposición debido a un eventual aumento del gasto estatal. Queremos conversar más sobre este proyecto. Para eso nos acompaña el diputado independiente y miembro de Amplitud, Pedro Brown, quien estuvo ayer en La Moneda en la firma de esta iniciativa. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Muy buenos días, pues, ¿cómo están? Bien. Diputado, ¿no le gustan la mayor cantidad de diputados y senadores por el gasto que ello implicaría? Se lo pregunto porque el ministro vocero de Gobierno descartó que vaya a implicar un mayor gasto fiscal. A ver, yo en esto he dicho siempre lo mismo, que creo que lo primero es hacer la discusión de fondo, que es cuál es el sistema que va a reemplazar al binominal. Y ese sistema, esa discusión de fondo es la que nos va a llevar a cuáles son los distritos, cuáles son las circunscripciones y cuántas son las cantidades de parlamentarios que se requieren para hacer un buen proyecto, pensando en 30 o 40 años más que se va a estar aplicando para elegir el Congreso Nacional. Yo creo que cuando nos centramos única y exclusivamente en el aumento o no de parlamentarios, creo que nos centramos más bien en la forma y es la excusa perfecta. Pero no es justo, diputado, decir que se ha centrado única y exclusivamente en eso. Veo que a veces de mi sector nos tratamos de centrar en única y exclusivamente en la cantidad de parlamentarios, y eso creo que es la excusa perfecta para no avanzar absolutamente en nada. Y lo que sí, creo yo, y en eso sí en Amplitud tenemos la convicción de que el sistema binominal no resiste una elección más, que el sistema binominal debe ser reemplazado porque hoy día no representa de buena manera a la ciudadanía. ¿Y qué le parece entonces lo que se presentó ayer como reemplazo para el sistema binominal? A ver, en general me parece un buen proyecto, una buena idea. Hay que analizarlo en profundidad. Lo conocimos recién el día de ayer. Esto hay que hacer todas las simulaciones, todos los análisis respectivos. Eso nos parece lo prudente y eso es lo que vamos a empezar a trabajar a partir de hoy para poder tener una postura ya más específica respecto del proyecto. Pero todos los que han trabajado en modificar el sistema binominal hacia un sistema que sea más representativo, que obviamente pasa por una mayor proporcionalidad, han llegado a la conclusión de que se requiere un aumento de parlamentarios para poder hacerlo, porque hay ciertas barreras de inicio en la discusión que son muy difíciles de romper. No le vamos a quitar representación parlamentaria a las ciudades menos pobladas, a las zonas extremas, porque eso sería absolutamente impresentable. Pero a ver, en términos de discusión de binominal o no, por lo menos públicamente no hay nadie que se atreva o que diga que es un tema que hay que cambiarlo. Eso al parecer ya están todos más o menos de acuerdo, por lo menos públicamente. Pero en términos de número y de cantidad, para algunos senadores, por ejemplo Carlos Bianchi y otros que hablan mucho del regionalismo, dicen que es la clave y ahí es donde se estaría concentrando aún más la cantidad de parlamentarios en las zonas donde hay mayor cantidad de población en desmedro de otras zonas y que por lo tanto para temas importantes de regiones, claro, la representatividad en el Parlamento va a ser muchísimo menor en cantidad de número parlamentario. Claro, o sea, por ejemplo, región de Aysén, no sé, 2 parlamentarios versus 7 o 8 que puedan tener otra región y que por lo tanto ciertos temas regionales queden en el aire, y ahí el número entra a jugar un poco. ¿Qué es lo que representa el Congreso? ¿Representa a las personas o representa al territorio? Eso yo creo que es una discusión que hay que tener. ¿Se ha dado? Es una discusión que tenemos que tenerla y a lo mejor se puede llegar a un sistema mixto. Creo que nadie, diputado, dice que representa el territorio representa a las personas. La pregunta es cómo se representan las personas. Hay otro gran tema por lo cual hay que reformar el sistema actual electoral, que es la desproporcionalidad en el voto que existe. Porque el voto de un santiaguino en términos senatoriales, y eso en respuesta al senador Bianchi, en algunos sectores vale 20 veces menos que lo que vale el voto de una persona en Punta Arenas. Y eso la verdad es que es un desequilibrio que es demasiado grande. Pero lo que dirían los regionalistas, diputados, es que el desequilibrio está dado ya. Hay un desequilibrio en desmedro, son los argumentos que usan, no digo que sea mi opinión, pero hay un desequilibrio dado por la naturaleza misma de nuestro territorio y que desmedra a las regiones extremas. Y en ese sentido que habría que hacer una acción afirmativa, digamos, una discriminación positiva. Si y por eso que esa discriminación positiva no se termina con una reforma como esta. Esa desproporcionalidad del voto va a continuar. Si quisiéramos llevarla a cero, habría que llegar al absurdo de decir que Aysén y Punta Arenas eligieran solo un senador en vez de los 4 que eligen hoy día. Nadie está disponible para hacer una cosa como esa. Simplemente se están corrigiendo distorsiones para que no sea tan grande ese margen. Oiga, y a propósito de corregir distorsiones, hablemos de las mujeres. Más allá de que hay que ver el proyecto en profundidad, pero hay un tema de principios. ¿Qué le parece como principio la discriminación positiva que se va a producir a partir de esta inclusión del 60% como máximo para un género? Y además del bono como de premio, un incentivo económico que tendría un partido conglomerado por llevar y sacar electa a una mujer en algún cargo parlamentario. Mira, a mí, en principio no me gustan las leyes de cuota, como concepto general. Pero dada la realidad chilena,
donde la política es sumamente machista y excluyente. Eso es una realidad. Para romper barreras culturales y hacer un cambio de hábito en conductas que tenemos en nuestro país, a veces hay que poner incentivos. Como una medida transitoria. Y es una medida transitoria. Lo que se plantea es una medida transitoria de manera tal de que las mujeres realmente ingresen de buena forma a la política, y una vez que eso ya esté en régimen, evidentemente que la ley de cuotas sería completamente innecesaria. Pero y si es así, diputado, ¿por qué no llevar las cosas un poquito más allá y también dar incentivos y cuotas para población indígena? Se lo planteamos ayer al ministro del Interior en la conversación que tuvimos post firma del proyecto, también a la presidenta Bachelet, que desde Amplitud nosotros queremos promover no solamente un incentivo hacia las mujeres, también hacia los pueblos originarios, hacia los jóvenes. Nos parece que ojalá el Congreso y la política en general tengan una representación lo más diversa posible, de manera tal que cuando hablamos de representación no sea simplemente por tendencia política, sino que también por las distintas sensibilidades que tiene la población en distintos ámbitos. Ahora, para que esto vaya al Congreso y definitivamente no se vaya a demorar una eternidad como muchos otros proyectos que finalmente quedan en el camino, me imagino que acá los acuerdos entre los partidos van a tener que ser fundamentales para poder llevar esto a sala y votarlo. Esos acuerdos eventualmente ya se están empezando a trabajar, se están empezando a gestionar. ¿Qué tipo de temáticas son las que se podrían eventualmente discutir para que esto salga más rápido de lo que se ha sucedido por lo menos en otras ocasiones? Sí, yo veo que si este proyecto no somos capaces de tramitarlo durante este año, realmente que se apruebe en la Cámara y en el Senado, van a empezar a acercarse las elecciones y sabemos lo que ocurre ahí, que empiezan otro tipo de intereses a ponerse sobre la mesa y probablemente nos enfrentemos a una nueva elección parlamentaria con sistema binominal, y creo que eso sería nefasto. Nosotros hicimos un llamado ayer al resto de la alianza a ponernos de acuerdo, a conversar, a analizar el proyecto, a hacer las propuestas que tengamos que hacer, pero la verdad que ya hay camino avanzado. El acuerdo RNDC de hace unos años atrás está en exactamente la misma línea que este proyecto. Los proyectos presentados por el diputado Burgo, el que presenté con el diputado Monkever también hace 2 años atrás, también es similar. Por lo tanto, nadie podría decir hoy día y sorprenderse de manera brutal con este proyecto, sino que podríamos discutir. A lo mejor no se requiere que sean 155, serán 140, no sé, esa es la discusión que tendremos que entrar en particular. Pero lo que yo quiero hacer un llamado a los parlamentarios principalmente es que no empecemos a poner los intereses personales cuando se ve que... ¿A qué parlamentario? ¿O de qué sector? Es que hoy día vi algunas críticas, escuché en las radios que habían críticas respecto a que no me gusta cómo se está agrupando mi distrito con el distrito de al lado. Yo creo que si entramos en esa discusión pequeña, la verdad que no nos vamos a poner de acuerdo nunca, porque es evidente que frente al cambio al sistema electoral, los que somos incumbentes vamos a tener a lo mejor situaciones que nos incomoden, que no nos gusten, pero eso es obvio. Eso es natural que así ocurra, pero si cada uno quiere sacar lo mejor para sí mismo, la verdad es que va a ser imposible avanzar. Yo creo que aquí tenemos que pensar en lo que es bueno para Chile, cuál es el mejor sistema electoral que podemos tener para los próximos 30 o 40 años. Después veremos si eso nos perjudica o nos favorece. Bueno, eso es parte de la democracia, pero yo la verdad es que me juego por un cambio al sistema electoral. Ya veremos en detalle cuál es la cantidad adecuada, cuáles son los distritos que se van a conformar, pero tengamos la discusión de fondo primero y no entrampemos algo que creo que es sumamente necesario para Chile. Muchas gracias, diputado, por estar con nosotros. Muchas gracias, pues. Que estén muy bien.